Bien, habíamos quedado en el video anterior completando, me había faltado terminar de completar este primer tiempo de los juegos de las mociones pulsionales primarias, ¿no? Donde ubicamos en la lectura que Hipólita hace del texto de Freud, tomando esta referencia, ¿no? De Freud, de que es el juego, perdón, que es el estudio de todo lo que tiene que ver con la función del juicio, lo que permite constituir cierta idea, cierta hipótesis respecto al juicio, al juego de emociones pulsionales primarias en este primer tiempo, en donde él dice que eso, que el juzgar, ¿se acuerdan? Es el ulterior desarrollo de la inclusión dentro del yo o de la expulsión de él, y cómo Hippolyte, leyendo en el texto de Freud, construye ese mito de la constitución del aparato psíquico, ¿no? Ese juego de emociones pulsionales primarias que definen una dentro y una fuera del aparato psíquico. Y cómo lo que cae dentro del aparato psíquico, en la afirmación, lo que es afirmado dentro del aparato psíquico, en este nivel de la Bellahum, ¿no? Lo que es incluido, afirmado dentro del aparato psíquico, y con el nombre de Austosum lo que queda excluido, expulsado, fuera del aparato psíquico, a partir de este juego, ¿no? Entre estas dos operaciones, afirmación y lo que queda dentro del aparato, y Austosum, lo que queda expulsado fuera del aparato. Y lo que queda dentro del aparato, ven que acá puse la negación, la Verneinung, que es la negación del texto de Freud, lo que Hippolyte llama desjuicio, y la negación de enunciados en el tercer tiempo, como esto queda en la misma serie, ¿verdad? Va, en una serie no, eh, en la misma lógica, en el sentido de que aquello que primordial, míticamente, en un primer momento de constitución del aparato queda incluido en él, queda y cae bajo la acción de la Bellahum, luego puede tener un destino particular, que es el de que puede ser negado, puede formar parte, vamos a ver después, por ejemplo, de las formaciones del inconsciente, del retorno de lo reprimido, pero podemos decir que en tanto que algo puede ser negado, supone previamente y lógicamente que haya estado afirmado, que haya sido afirmado en el aparato psíquico, y que por eso puede no sucumbir, seguir los derroteros de la negación. Para que algo se niegue tiene que haber sido previamente afirmado en el aparato. No se puede negar algo que no haya sido afirmado en un primer momento dentro del aparato psíquico, que no esté incluido en el aparato psíquico, podríamos decir. No se puede negar algo que no haya entrado en el aparato psíquico, ¿sí? Ahora vamos a ver después con Lacan cómo esto también puede volver a escribirse, ¿no? Porque si hablábamos, que es el punto al que vamos a arribar, ¿no? De que en la neurosis hay una afirmación del significante del nombre del padre y lo llamamos Bellahum, y en la psicosis hay forclusión del nombre del padre, del significante del nombre del padre. Vemos que en Freud la oposición es Bellahum Austosum. Vamos a ver que Lacan deja de lado el término Austosum, y vamos a ver que la equiparación entre las operaciones lógicas constitutivas de la subjetividad, él va a ubicar por un lado la Bellahum y la Verwerfung. Y esa operación constitutiva de la subjetividad, si volvemos a lo que decíamos antes sobre la estructura y lo que es fundante de la estructura, si recuerdan, decíamos que la cuestión de cómo Lacan piensa la estructura tiene que ver con ese grupo de elementos que son significantes. Entonces, va a leer todo esto Lacan, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, va a hacer toda una lectura en función de la lógica simbólica, y lo que va a decir que ese mito, que esa constitución de la estructura subjetiva, supone una operación en el terreno del significante, en donde va a estar, por un lado, la Bellahum, que va a suponer afirmación de significantes en el aparato, en el lugar del otro, ¿sí? En el lugar del otro va a haber
como batería de los significantes, vamos a tener Beyahum, afirmación de ciertos significantes, o Verwerfung. ¿Sí? Dejando de lado la oposición Beyahum-Astosum, Lacan va a ser la dialéctica, la oposición entre Beyahum y Verwerfung. Ahora vamos a llegar a eso. Pero en definitiva, que lo que se afirma en el aparato primordialmente o se expulsa son significantes. ¿Sí? Lo que es efecto de la Beyahum o de la Verwerfung son significantes. ¿Sí? En particular, en un sentido restringido, vamos a ver que si hay Beyahum del significante del nombre del padre, estamos en la neurosis, y si hay Verwerfung de este significante en particular, tenemos la estructura de la psicosis. ¿Sí? Ahora es ese punto, digamos, al que vamos a concluir y vamos a llegar. Bien, como les decía entonces, ¿no? Lo que cae, aquello que es afirmado de lo que cae bajo el efecto de la Beyahum tiene ciertos destinos, mientras que lo que es efecto de la expulsión tendrá otros destinos. Bien, como les decía entonces, teniendo en cuenta todo esto, en la primera clase del seminario 3, Lacan vuelve sobre el comentario de Hippolyte sobre la negación, vuelve sobre el texto de la negación, tiene muy presente el texto de Schreber, del historial de Schreber, las memorias, por supuesto. Y a la vez vamos a ver ahora otro texto freudiano que Lacan tiene presente en el comentario que hace, que es el historial del hombre de los lobos. Teniendo todo esto en cuenta, entonces Lacan en esa primera clase del seminario 3 dice lo siguiente. Espero que muchos de ustedes recuerden el comentario que Jean Hippolyte hizo aquí sobre la Verneinung, sobre la negación. Lo que destacaba claramente su análisis de este texto fulgurante, dice Lacan, es que en lo inconsciente todo no está tan solo reprimido, es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado, sino que hay que admitir, detrás del proceso de verbalización, una Beyahum primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico que a su vez puede faltar. Es decir, que todo lo verbalizado, dice Lacan, y no solo en el terreno de todo lo que es inconsciente y a la vez reprimido, supone que para haber sido afectado por esa operación, previamente tiene que haber sido objeto de una afirmación primordial. Es decir, si aquello que es reprimido a esta altura en la enseñanza de Lacan son significantes, ¿se acuerdan que veíamos que el terreno de lo simbólico es el patrimonio del significante y el inconsciente como Lacan lo piensa, no solo como el discurso del otro, ¿no? Acá, en este terreno, en el esquema lambda, ¿se acuerdan que lo veíamos acá? El inconsciente como ese mensaje que busca llegar al sujeto. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y es el discurso del otro, ¿no? Esa cuestión de que lo restringe al terreno del significante. Aquello, entonces, que es reprimido, si es un significante, Lacan dice que para haber sido reprimido un significante tiene que haber sido previamente inscripto, afirmado en el aparato. Es decir, tiene que haber sido objeto, dice él, hay que admitir detrás de eso una Beyahum primordial. Es decir, una admisión en el sentido de lo simbólico. ¿Sí? Voy a borrar acá y vamos a volver sobre esto. Una admisión en el sentido de lo simbólico. Una Beyahum primordial. Con lo cual vemos que para Lacan lo que se juega en ese primer tiempo mítico de constitución subjetiva en cuanto a lo que se afirma en el aparato psíquico son significantes. Y la cita, ese fragmento de la cita dice al final que a su vez puede faltar, ¿no? Que a su vez puede faltar quiere decir esto, ¿no? Que hay significantes que no caen bajo el efecto, bajo la operatoria de la Beyahum y que puede faltar esta afirmación primordial de ciertos significantes. ¿Sí? Que vamos a ver que él va a arribar a esta cuestión y va a nombrar a eso como Verwerfung. Que hay ciertos significantes que caen fuera de esa Beyahum primordial y que si bien no se inscriben en lo simbólico,
afirmación primordial. Que si no son efectos de esa afirmación primordial de la Beiyahun, tienen otro destino, sufren otro destino, y que esa Beiyahun primordial de ciertos significantes falta. Lo que no quiere decir que no exista. Ahora después vamos a ver eso, ¿no? Esa cuestión de si en la psicosis hay o no Beiyahun y si en la neurosis hay o no Verwerfung también. Vamos a ver esa cuestión en el detalle, ¿no? La cita de Lacan dice así: en este punto se cruza con otros textos, ¿no? Él viene hablando del comentario de Jean Hippolyte sobre la negación. Dice, este punto se cruza con otros textos, y especialmente con un pasaje todo lo explícito posible, donde Freud admite un fenómeno de exclusión para el cual el término Verwerfung parece válido, y que se distingue de la Verneinung, de la negación, la cual se produce en una etapa ulterior. Entonces, fenómeno de exclusión, Verwerfung, exclusión, que se va a oponer a la Beiyahun primordial. Él dice, esto que decíamos, ¿no? La Verneinung acontece en un tiempo muy ulterior, la negación, podemos decirlo, acontece en un tiempo posterior, en esta lógica que decíamos, ¿no? Para que algo se haya sido negado, recuerden que pensábamos a la negación como un retorno de lo reprimido. Para que algo retorne de lo reprimido y que previamente haya sido reprimido, represión y retorno de lo reprimido para Lacan son dos caras de la misma moneda, igual que para Freud. Si para que algo retorne de lo reprimido, y es decir, que se ha sido reprimido, previamente, lógicamente, tiene que haber sido efecto de una afirmación primordial, ¿no? De la Beiyahun, ¿sí? Vemos que, esto que les decía, ¿no? Lo que cae bajo efecto de esta operación de afirmación tiene ciertos derroteros, tiene cierta lógica de funcionamiento en el terreno de lo simbólico, y que va a ser muy diferente de aquello que queda acá, que sea aquello que es patrimonio de la Verwerfung o de esa exclusión, de ese fenómeno de exclusión que Lacan propone llamar Verwerfung. Sigo con la cita, dice, puede ocurrir que un sujeto rehúse el acceso en un sentido simbólico de algo que sin embargo experimentó y que en esta oportunidad no es ni más ni menos que la amenaza de castración. ¿Sí? Estamos acá. Ahora van a entender por qué Lacan dice esto de el otro texto con el que lo cruza y lo que lo está leyendo y donde lee el término del Verwerfung. ¿Se acuerdan que decíamos y escribíamos que acá de lado estaba el Autosun? Él propone llamar a esa exclusión, a ese fenómeno de exclusión, ese rehusarse a la admisión, a la inscripción en lo simbólico, que dice el sujeto rehúsa el acceso en un sentido simbólico de significantes, rehusan el acceso a lo simbólico de significantes que, dice él, tienen que ver con la inscripción en el terreno de lo simbólico de lo que es la amenaza de castración. Ahora voy a comentar en qué texto está pensando Lacan y de hecho comenta una breve cuestión. Dice, toda la constitución del desarrollo del sujeto muestra que nada quiere saber de ella, nada quiere saber de la amenaza de castración, y Freud lo dice textualmente en el sentido de lo reprimido. El no querer saber de la castración en el sentido de lo reprimido tiene que ver con esto, ¿no? El querer, digamos, el saber de la castración en el sentido de lo reprimido va a estar ordenado por esta lógica. El no querer saber nada de la castración, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, supone que eso cae bajo el efecto de esta exclusión radical, dice Lacan. Lo que cae bajo la acción de la represión retorna, pues la represión y el retorno de lo reprimido no son sino el derecho y el revés de una misma cosa. Lo reprimido siempre está ahí y se expresa de modo perfectamente articulado en los síntomas y en multitud de otros fenómenos. Esto perfectamente articulado lo vamos a ver después en la clase próxima, cuando veamos la diferencia entre
los efectos de la Verwerfung del nombre del padre y los efectos de la Bejahung del nombre del padre, que supone el retorno en los síntomas, por ejemplo, de una manera completamente distinta. Acá tenemos el retorno vía la articulación de la cadena significante en la neurosis, y acá vamos a tener el retorno en lo real del significante aislado. Lo vamos a ver en detalle la próxima. Lo reprimido siempre está ahí y se expresa de modo perfectamente articulado en los síntomas y en multitud de otros fenómenos. En cambio, lo que cae bajo la acción de la Verwerfung tiene un destino totalmente diferente. Como les decía, además de tener presente el comentario de la negación de Jean Hippolyte y el texto de la negación, el historial de Schreber y demás, Lacan hace su lectura teniendo presente el historial del hombre de los lobos, que es un historial clínico de un paciente de Freud, donde Freud comenta una alucinación que el paciente tiene, que el hombre de los lobos tiene, en la que él se corta un dedo y queda colgando, se corta un dedo jugando con un cuchillo y queda colgando el dedo apenas de un pedacito de piel. Lacan sobre esto dice: la relación que Freud establece entre este fenómeno de la alucinación y ese muy especial no saber nada de la cosa, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, expresado en ese texto, se traduce así: lo que es rehusado en el orden simbólico vuelve a surgir en lo real. El no querer saber de la castración en el terreno de la neurosis se pone en juego en toda la mecánica del sistema simbólico vía el inconsciente, la represión y el retorno de lo reprimido, ¿no? Retorno de lo reprimido. El inconsciente como ese mensaje que insiste por hacerse escuchar vía la articulación significante y demás, pero que se ordena de esta manera porque hay una inscripción de la castración en el terreno simbólico que permite todo este despliegue de la lógica significante. En cambio, el no querer saber de la castración, la expulsión, el rechazo radical de la castración, que con Lacan leemos entonces como Verwerfung, de hecho el término Verwerfung Lacan lo toma del historial del hombre de los lobos, y por eso él propone oponerlo y dejar de lado acá el término de Austosum. Ese no querer saber ni siquiera en el sentido de la represión ni de lo reprimido sobre la castración le permite a Lacan suponer ese rechazo, esa exclusión radical, justamente de lo que es el significante del nombre del padre, que sabemos que es un significante que vía la operatoria en la metáfora paterna, en la neurosis y demás, permite inscribir la castración, que en última instancia la castración tiene que ver con esto, con la A tachada, permite inscribir la castración en términos fálicos vía la metáfora paterna y demás, ¿no? Cuando opera la metáfora paterna estamos en este terreno. En cambio, cuando la exclusión radical se da, el nombre del padre cae bajo el efecto de la Verwerfung y esa inscripción de la castración vía la metáfora paterna no se despliega, ¿no? Para que un significante opere en una metáfora tenemos que estar acá, ¿sí? Si decíamos que la lógica simbólica permitía la articulación, la permutación de significantes para que el significante del nombre del padre opere en la metáfora paterna, que es como Lacan lee el complejo de Edipo en Freud, para que opere tiene que estar inscripto, ¿verdad? Para que el nombre del padre estoy escribiendo mal. Bueno, no importa. Para que el nombre del padre sustituya al deseo de la madre, lo castre, lo prive, para que opere en una metáfora el nombre del padre, tiene que estar inscripto en lo simbólico. En cambio, si el nombre del padre es efecto de la forclusión, cae bajo la operatoria de la Verwerfung y la forclusión, la metáfora paterna, el significante del nombre del padre, no participa de la metáfora paterna. ¿Por qué no participa? Porque la metáfora es justamente una operatoria que tiene que ver con lo simbólico y que para participar de esa operatoria tiene que haber sido previamente afirmado, estar inscrito en el aparato. ¿Sí? Bien, continúo en el próximo
con alguna cuestión más sobre esto y cómo podemos volver a escribir esto teniendo en cuenta todo esto pensado recién, y vamos a ubicar un poco más en detalle esta cuestión de si hay o no VIH y Verwerfung en la neurosis y si hay VIH, por ejemplo, en la psicosis, que ya le adelanto que sí. Y como estos dos estados, ¿no?, que voy a desplegar en detalle en la clase presencial seguramente, de aquello que es afirmado, pero bueno, ya lo fuimos diciendo, ¿no? Aquello que es inscripto, afirmado en lo simbólico, participa de la lógica y el funcionamiento del registro de lo simbólico, en cambio, versus, y en cambio poniéndolo a aquello que es excluido de lo simbólico y tiene una forma de retornar completamente distinta, ¿no? Lacan dice esta cuestión de que aquello que está inscripto y participa de la lógica simbólica retorna vía la articulación en la cadena significante, vía la metáfora, el inconsciente, las formaciones del inconsciente, etc. Pero, en cambio, aquello que queda, ¿no?, bajo los efectos, aquello que cae bajo los efectos de la exclusión, de la forclusión del nombre del padre, tiene una forma de retorno que no es vía la articulación significante, sino que retorna solo en lo real, el significante solo, suelto, desarticulado, que vamos a desplegar con más detalle en la clase próxima presencial seguramente. Así que bueno, vuelvo con una última parte como redondeando algunas ideas y concluimos ahí.